Hola, ¿qué tal? Estamos con un nuevo programa, el segundo programa del ciclo 2019 del Ladrón del Fuego, como siempre con la escritora Lilian Irigoyen. Bienvenida, Lilian. Hola, ¿cómo están? Con un escenario diferente hoy, pero siempre transmitiendo desde la Fundación María Chacos, que nos alberga, y con el auspicio de Corporación Navíos y de la firma Mare Limitada, representante para Uruguay de la División Sistemas Médicos de General Electric. Como siempre les decimos, pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico delfuegoelladrón@gmail.com, y hoy vamos a titular nuestro programa de hoy "Cuando florece el jacinto". Según los escritores más antiguos, las musas son las inspiradoras, son las divinidades inspiradoras de las artes. Hay un consenso que eran 9, ha variado el número según las épocas, pero básicamente eran 9, cada una de ellas asociada a ramas del arte y del conocimiento diferentes. Son hijas de Zeus y Mnemósine, son compañeras de séquito de Apolo, dios de la música, patrón de las bellas artes, y Pícaro también, porque dicen que tuvo algo que ver con prácticamente todas las musas. Los mitos surgen en Beocia y Tracia, ¿no? Sí, las más conocidas son las que tienen que ver, o la después, las que tuvieron auge cuando empezaron con su auge verdadero, estaban en Beocia, que es una región de Grecia, ¿no? Y se decían que vivían al pie del monte Helicón, y con Apolo solían estar. Eran divinidades que alegraban con sus cantos, famosos por sus cantos y sus danzas. Dicen que solían estar junto a la fuente Hipocrene, la fuente del caballo quiere decir. Se le llamaba así porque dicen que Pegaso, el famoso caballo alado, en un momento estuvo ahí y pateó con la coz y surgió la fuente. Y dicen que esa fuente era el que bebía de ella era beneficiado con la inspiración poética, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las leyendas que surgieron. Eran además divinidades que estuvieron presentes en las grandes bodas entre mortales y diosas. Por ejemplo, en la boda de Cadmo y Armonía, que tiene que ver con todo el ciclo tebano, estuvieron presentes en esa boda. Estuvieron presentes en la boda de Peleo y Tetis, que después tendría que ver, ¿no?, con Aquiles y todo lo sucedido en la guerra de Troya. Y como tú bien dijiste, eran hijos de Mnemosine, hijas de Mnemosine, una titánide, o sea, una titano, una generación titánide, ¿no?, porque es femenino, de la generación anterior de los olímpicos, que era a su vez ella hija de Gea y Urano, ¿no? Gea la tierra y Urano el cielo estrellado. Y dice que Zeus se unió con Mnemosine 9 noches seguidas, y por cada una de esas noches engendró una musa. Hesíodo habla de las musas, Plutarco también. Los poetas de la antigüedad se creían realmente inspirados en las musas. Homero habla en un momento habla de la musa en singular, en otro momento habla en plural también, pero no la nombra mucho Homero, ¿no? Solo al principio. Sí, pero muchas veces los poetas empezaban invocando sus cantos, invocando a las musas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que las musas representan también lo que es una concepción filosófica, ¿no? Que es como que muestra la primacía de la música, pero de la música del universo, ¿no? Más bien, sí, presiden la música, el canto, la danza, todo eso, pero además presiden
todas las ramas del pensamiento, porque tienen que ver también con la sabiduría, con las matemáticas, con la astronomía, con la elocuencia, con la persuasión, con la historia. Entonces es una concepción filosófica sobre el mundo y sobre el universo. A tal punto era así lo que decís, que en la Edad Media, con el triunfo del cristianismo, las musas desaparecen, ¿no? Y la invocación o la inspiración a las musas podía acarrear el destierro o la peor, pena de muerte. Lo peor aún. Después incluso de eso, por eso al principio hablábamos de que eran 9 en la mayoría de las versiones, pero después de la Edad Media se reduce a 7 el número. Algunos dicen que tal vez asociado a las 7 artes liberales, sí, también, sí. Que bueno, es la reconversión de los mitos y las tradiciones. Inclusive en la antigüedad demoró llegar al número 9, ¿no? Como sucede con todas las cosas. En un principio, en algunos lugares, mejor dicho, eran 7, en otras 3, pero al final se llegó a ese número 9. Vamos a dar la lista de las 9. En algunos casos pueden variar los nombres, pero sobre la que hay mayor consenso. Sí, inclusive varían también los atributos a cada uno, claro. No son fijos, pero la mayoría de las veces se le pone un atributo especial. Pero no en todos los autores coinciden, tal musa es tal, en muy pocas. A veces en Urania sí, porque Urania, que quiere decir el cielo estrellado, el de estrellada, querría decir, no hay más otra forma que ponerla como la musa de la astronomía, ¿no? Pero se le pueden atribuir otras cosas además. Otras afinidades, ¿no? Las vamos a nombrar por estricto orden alfabético, o sea, no hay grado de importancia. Calíope. Calíope era como la musa más importante, era la musa, que a veces se le decía que era la musa de la elocuencia y también de la poesía épica, porque lo épico en la antigüedad, digo, era como de las artes lo más poderoso, pero también tenía que ver con la elocuencia y se decía que era la musa de los reyes, ¿no? Clío, que también tiene algo que ver con lo épico, ¿no? Clío con la historia, era la musa de la historia, esa también es bastante fija. Que ha dado nombre incluso a modelos de automóviles, ¿no? Sí, uno a veces no percibe cómo en la vida cotidiana tenemos incorporado la historia, la tradición de la mitología, ¿no? Sí, mucha cosa. Bueno, dijimos Calíope, Clío, Erato. Erato es la musa de la poesía amatoria, ¿no? Erótico, Erato nos suena por ese lado, era la musa de la poesía amatoria. Euterpe. Euterpe es la de la música. Eu es bien, ¿no? El prefijo es, pero da la idea de la música, de la flauta, dicen algunos también. Melpómene es la musa de la tragedia. Polymnia. Polymnia, muchos himnos. Del canto, es la poesía del canto. Un nombre que hoy lo asociamos al canto, ya que dijiste Thalía. Thalía es la musa de la comedia. Terpsícore. Terpsícore de la danza. Y a la que tú te habías hecho referencia, que nos vamos a referir en un próximo programa, Urania. Urania de la astronomía. Bien, hablamos de las musas, pero también poníamos un título hoy, cuando florece el jacinto. ¿Y por qué? Porque también dentro de todo esto queremos referirnos al mito de Jacinto, ¿no? ¿Cómo surge eso del mito de Jacinto? Sí, una flor, hoy es una flor. Asociamos el jacinto a la flor. En griego se dice jacinto, jacinto, es una palabra de origen griego, ¿no? Sí, jacintos. Y en latín es jacintus. Sí, primero quería aclarar que las musas en sí, mitos propios no tienen, o sea, tienen que ver en que son madres de algunos
de algunos personajes que tienen que ver con la mitología y tienen acciones que a veces tienen que ver con sus venganzas porque mujeres o cantores o poetas o lo que fueran quisieron competir en arte contra ellas y bueno, se solían vengar como todos los dioses con una forma terrible. Ahora vamos a tomar Jacinto. Los dioses olímpicos eran terriblemente terrenales, ¿no? Tenían todas las pasiones multiplicadas, porque nosotros a veces podemos ser un poco rencorosos, pero ellos eran rencorosos y vengativos. O sea, sumaban algo que nosotros capaz que manejamos de otra manera. Pero bueno, no hay que olvidarse que los dioses eran un espejo multiplicado de los humanos, ¿no? Capaz que también eran formas de exorcizar de alguna manera todas esas pasiones, esos demonios, ¿no? Demonios. Sí. Bueno, me estaba acordando, y ya retomamos, como te decía Jacinto, la historia de las Piérides, que fueron mujeres de Tracia, 9 hermanas, hijas del rey Piero, que, por eso se le dice Piérides, hija de Piero, que compitieron, se atrevieron a rivalizar contra las musas porque decían que cantaban mejor que ellas. Bueno, fueron las ninfas, las ninfas de los bosques, que como jurado de esas, fueron las juezas de esa competencia, y bueno, y por supuesto fallaron en favor de las musas. Y las musas se vengaron de estas mujeres convirtiéndolas en urracas. O sea, por esa voz tan maravillosa que ellas quisieron competir, terminaron perdiendo y obteniendo la voz, el chillido de la urraca, ¿no? Eso es bastante significativo con respecto a la venganza. Y después sí. Volvamos a Jacinto, ¿no? Que despertó la pasión amorosa de Tamiris, sí, ¿no? Que dicen, algunas versiones dicen que siempre hay, como decimos en esto, y como vos siempre te encargas de aclarar, hay diferentes versiones, pero algunas versiones dicen que Tamiris fue el primer hombre en cortejar a otro hombre, que aparecen en las historias, ¿no? Sí, como también se decía de otros personajes que ya hablamos, pero en este caso Tamiris se había enamorado de Jacinto al igual que Apolo, y competir con un dios nunca es saludable y él pretendió competir, pretendió seducirlo a Jacinto, que era hijo según algunas versiones era hijo de una musa. Algunos dicen que Clio, algunos dicen que Terpsícore, pero bueno, generalmente se dice que es Clio. Se atrevió a decir en voz alta, para intentar seducirlo al propio Jacinto, de que él podía cantar mejor que las musas. Y Apolo fue y le transmitió a las musas lo que había dicho Tamiris. Y las musas entonces los castigaron. Intrigó, fue muy intrigante, para salirse con la suya y satisfacer su amor, les contó a las musas lo que había dicho Tamiris, y bueno, las musas los castigaron con la ceguera y con el olvido, o sea, se olvidó del canto, se olvidó de su voz y quedó ciego encima. Y entonces ahí Apolo aprovechó la situación y conquistó a Jacinto. Ahí también hay una versión que dice que no solo Apolo y Tamiris se enamoraron de Jacinto, sino que también otra divinidad, ¿no? Algunos dicen que Bóreas, que es el viento norte, algunos dicen que Céfiro, que es el viento oeste, también se habían fijado en Jacinto. Y en un momento en que Apolo y Jacinto jugaban al disco, uno de esos vientos sopló, arrastró el disco y golpeó a Jacinto en la cabeza, matándolo. Dice que el dios lo lloró mucho y antes de que Hades se llevara su alma, él transformó el cuerpo de este joven en una flor.
Sí, que con sus lágrimas... dejó grabada, quedó grabada el dibujo que tiene la flor, da la idea a una letra griega que significa un quejido, sí. Un quejido, ¿no? Ahí está, que simboliza el dolor del Dios por la pérdida de ese gran amor. Jacinto, que la flor del jacinto, que hoy se reconocen 3 especies de jacintos. El principal productor es Holanda. No, Holanda. Son flores de varios colores, ¿no? Las hay blanca, azul, me acuerdo, pero son varios los colores. Inclusive se dice que Jacinto pertenecía a divinidades prehelénicas, ¿no? Y que dice que sería algún mito agrícola a la que Apolo, tomó el lugar o desterró o quitó de en medio. Sí, bueno, vaya a saber uno cuál es el mito primigenio, sí, ¿no? Porque siempre hay, a lo largo de toda la historia, ¿no? Todos esos sincretismos claro, entre mitos, entre religiones. Y a veces el mito que resume esa... Que van reconvirtiendo. Exacto, que van reconvirtiendo y resume en un cuento todo ese pasaje que es larguísimo en años, pero en el mito se hace cortísimo porque es un cuento, ¿no? También las musas simbolizan un cambio de orden. Dice que el primer canto de las musas, ahora me hiciste acordar, el primer canto de las musas fue el canto de cuando los olímpicos vencieron a los titanes, y fue un canto de la celebración de un nuevo orden del mundo, ¿no? Bien, estamos entonces llegando al final de un nuevo programa. Varios de nuestros seguidores nos reclamaban del primer programa que no pusimos un bonus track al que habíamos acostumbrado el año pasado. Vamos entonces a ponerles uno hoy, a brindarles uno, que se origina así. A fines de la década de 1730, Johann Sebastian Bach compuso una cantata que se llama, el título traducido es La disputa entre Febo y Pan, que da cuenta del desafío entre Febo Apolo y Pan, un desafío musical. Y en esa cantata, en determinado momento, Apolo cuenta la muerte de su amado Jacinto. Dice así: con ansiedad aprieto tus tiernas mejillas, adorable, hermoso Jacinto, y beso tus ojos con agrado, porque son mis luceros y de mi alma el sol. Les dejamos un extracto de la música compuesta por Bach, como siempre agradeciendo a la Fundación María Chacos y a nuestros patrocinadores, Corporación Navíos y Mare Limitada, y por supuesto a nuestra estrella del programa, Lilian. Gracias. Bueno, gracias, pero me falta para estrella, pero muchas gracias. Nos vemos la próxima.